Mateo 17. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Y allí, delante de ellos, cambió la apariencia. Su cara brillaba como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba Pedro hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos, y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Y cuando miraron, ya no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó: No cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjese que hay en la lectura de la transfiguración elementos que nos hacen recordar cosas que hemos mencionado en el tema del amor de Dios. Primero, dice: Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y se fue aparte a un cerro muy alto. Se los llevó de retiro. Se los llevó aparte a un cerro, a una montaña. El cerro es el lugar en donde Dios le entrega la ley a Moisés, el lugar de la ley. Jesús se lleva a sus discípulos más cercanos, dentro de los 12, estos eran los mejores amigos de Jesús, sus compinches más cercanos, los que a él le tenía más confianza. Se los llevó al monte. Y dice, ocurre un evento parecido a la zarza ardiente. Pero en esta oportunidad no hay zarza ardiente. No hay fuego. O sí hay fuego. Porque ahorita me viene la palabra hebrea a la mente, Kadesh, que es fuego, esplendor. Ustedes ven en la iconografía católica, el santo se reconoce por la aureola, áurea, que es oro, ¿sí? Áurea. La aureola es iluminación alrededor de la cabeza, es como un fuego, ¿verdad? Dentro de las figuras del Espíritu Santo
En el Pentecostés dice, y vinieron lenguas como de fuego. Entonces está la presencia del fuego, el fuego sobre las cabezas. Pero Jesús dice, su cara brillaba como el sol. Imagínense en el medio de la noche y Jesús empieza a brillar. Y su ropa se volvió blanca como la luz. En estos días escuchaba, leía, lo conversaba con el diseñador gráfico, que hace tiempo no existía el color, creo que era el color azul. No era un color que existiera hace siglos. El color azul es un color de la época moderna, ¿sí? Porque existía el color púrpura, pero el color púrpura era un color muy costoso. No cualquiera podía tener color púrpura. Era el color de los reyes, de los ricos, porque se saca de las ostras. El proceso de elaboración es muy elaborado tener el púrpura. Igual el color blanco. En la época de Jesús prácticamente no existía el blanco en la ropa, porque la gente normalmente tenía marrón, pero el blanco, dice, el blanco como la luz no existía en la ropa. Y a Jesús, imagínense la impresión, Jesús empezó a brillar, su ropa se volvió blanca. Y dice, y en esto vieron a Moisés y Elías. Y dice Pedro, Señor, ¿qué quieres que estemos aquí? Hagamos 3 chozas. Y luego dice, hay una figura que aparece en la Biblia muy bonita, y es, mientras estaban hablando, la escuchamos muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, cuando Job le están dando las noticias, es como una acción muy inminente, que su hijo se murió, y mientras estaban hablando llegó otro emisario y le dijo, también mataron a todas sus vacas. Y mientras estaban hablando, dice, y llegó un ejército y mató a sus hijos. Y mientras estaban hablando, llegó, fíjese la imagen que coloca, una nube luminosa se posó sobre ellos. Una nube luminosa, la misma presencia de Dios que se manifiesta en forma de nube alrededor del antiguo, en el pueblo, cuando estaba en el desierto. Entonces tenemos la figura de la montaña, tenemos la figura de la nube y de la luz, elementos del desierto. Y dice, este es mi Hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo. Nosotros, dicen los que saben de eso, y yo que lo repito, que la mayoría de nuestra comunicación es no verbal. ¿Sí? La comunicación nuestra, sobre todo, es corporal. Nosotros hablamos con el cuerpo. Hay personas que se dedican a enseñar a los otros, eso es parte de la oratoria, pero también parte de las relaciones públicas, de la política. Yo recuerdo en una oportunidad, hace poco, iba el episcopado, y estaba cerrado, no había llegado Yo me paré al frente, en una tienda de bolsos que hay ahí, al frente, y me paré al frente y me puse así, con los brazos cruzados. La gente que iba pasando pensaba que yo era un vendedor de bolsos. Entonces, un señor se me acerca y me dice, no cruce los brazos porque con los brazos cruzados no se vende nada, cae pava. Y yo me quedé pendiente, o sea, la actitud corporal y en la venta.
Pero también el cuerpo manifiesta intenciones en la oración. ¿Sí? Cuando nosotros estamos, cuando hacíamos en diciembre, antes de diciembre, sobre una especie de video sobre la Inmaculada Concepción, la Inmaculada Concepción tiene las manos recogidas, ¿sí, no? Un signo de recogimiento, de interioridad, las manos centradas así, es el centro, ¿verdad? Una persona centrada, en la misma actitud del cuerpo te ayuda a recoger. O la actitud de la petición en el Padre Nuestro, ¿verdad? Yo me coloco así y es una cierta teatralidad que hay en oración. Yo hago así, miro al cielo, y este es un gesto de oración, de petición, de súplica, ¿verdad? Este gesto, ¿qué les hace pensar este gesto? Bendición, ¿verdad? Transferencia de poder. El sacerdote está bendiciendo, o el Espíritu Santo bendice las ofrendas. ¿Y la postración qué significa? Humillación. La postración significa humillación. Cuando yo oro postrado en tierra, estoy en el mismo ras de la tierra. Polvo eres y en polvo te convertirás. Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en la tierra, llenos de miedo. Al oír esto, los discípulos se postraron rostro en tierra, llenos de miedo. En el Antiguo Testamento había una creencia que quien viera a Dios se moría. Entonces ellos dijeron, aquí mire, estamos viendo luz, estamos viendo nube. A la pinga, yo no me quiero morir. Me voy a poner rostro en tierra. Porque ellos es una forma de decir, estamos ante la presencia del mismísimo Dios. Cuando Moisés va al monte y se encuentra con la zarza ardiente, es el mismo gesto. Moisés se tiró en el suelo y Dios le dice, quítate las sandalias. Gesto de las sandalias, porque las sandalias era signo de dignidad. Él era el yerno de Jetro, el poderoso. Tenía sandalias de poderoso. Quítate las sandalias, porque aquí, ante mi presencia, tú eres nadie. Tú eres uno más. Tú eres uno más como cualquiera. Moisés se tiene que quitar la dignidad humana. La dignidad humana no. El reconocimiento humano para poder entrar en comunicación con Dios. Entonces, en una oportunidad, estaba investigando, pues, o las cosas fueron así. Me entró la curiosidad de meditar, o me cayó me cayó en las manos el libro del Padre Amor, el último exorcista. Me pareció muy interesante el libro. Entonces eso me llevó a leer sobre el ministerio de la liberación en la iglesia. Y eso me llevó a meditar eso, y en algún lado decía que
que el verdadero ministerio de liberación es el ministerio de adoración. ¿Sí? Es la adoración. Eso me pareció muy curioso, ¿no? Porque la renovación carismática, algunas personas de la renovación carismática hacen mucho énfasis en la liberación como lucha contra Satanás. Y aquí se me estaba emergiendo una cosa diferente. Y entonces una persona me hizo la pregunta: ¿qué es adorar? ¿Y cuál es la diferencia entre adorar y alabar? Y yo no le supe responder adecuadamente. Yo no sabía qué era adorar. Y yo tenía la ventaja de que, como vivía en el seminario, pues en el seminario está, si no la mejor, una de las mejores bibliotecas de teología que hay en Venezuela. Y empecé a buscar libros de espiritualidad, una cosa, diccionario, adoración, porque es que hay un en el término adorar, si usted lo busca en internet, que yo lo hice, hay una confusión terminológica, porque la palabra adoración viene de ad orare, en latín, que es actitud de oración. Y la actitud de oración, en sentido estricto, no es adoración. O sea, forma parte la adoración, es una forma de orar, pero no solamente es orar. Entonces me puse a buscar y a buscar, hasta que empecé a conseguir en los maestros espirituales una definición sobre adoración que yo nunca había meditado de esa manera. Y decía, en último término, recuerdo claramente el libro, después que había leído páginas y páginas y páginas, decía, en último término, adorar es amar a Dios. Y yo, ¿qué? Después de tanto, yo vengo y me consigo con esta perla, que adorar es amar a Dios. Fíjese qué bonito es. Porque el primer mandamiento, el mandamiento más importante es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el libro me estaba diciendo, el libro no habla de liberación, pero me estaba diciendo que la liberación ocurría en el amor de Dios. Y que la columna sobre la que está construida la religión cristiana es en el amor a Dios. Y que la casa sobre la que se construyen los 10 mandamientos es el amor de Dios. Y que hay una serie de tipos de oraciones, y además que la adoración es el tipo de oración que a Dios más le gusta, porque es la manifestación orante del primer mandamiento. Nosotros tenemos la cultura moderna,
el mundo hebreo tiene una ventaja sobre nosotros. Y es que la palabra Elohim, ¿saben la palabra que dice Jesús en la cruz? Elohim, lava sabachthani. Ahorita quizá lo podemos entender un poquito más porque se ha popularizado en los últimos años la ideología de género, ¿verdad? Entonces ahora se habla de palabras con género neutro, ¿verdad? Que eso no existe en el español, existe en el griego, existe en el latín, pero en el español no existe. Y decía él, que es una de las palabras más antiguas que tiene que ver con referente a Dios, es una palabra femenina. Pero en el Antiguo Testamento, Dios es oscuridad. A Dios nadie le ha visto el rostro. A Dios se le ve el rostro en el Nuevo Testamento, porque Jesús es el rostro de Dios. Entonces, Elohim es una palabra que es al mismo tiempo femenina y masculina. Porque Dios no tiene género. La palabra Dios en español es masculina. Pero Dios, el desconocido del Antiguo Testamento, es un Dios sin género, sin identidad genérica. Es mudez, es silencio. Entonces, a nosotros los hombres, en el español y en la cultura, se nos hace muy difícil decirle a Dios, Dios, yo te amo. Se nos hace muy difícil porque estamos imaginando a un Dios hombre. No sé si me comprenden lo que quiero decir. Sí. Entonces, el hombre, a la mujer se le hace más fácil decirle a Dios te amo que al hombre. Porque decirle a Dios, o sea, decirle un hombre a otro hombre te amo suena como raro. Pero Dios no es hombre. ¿Sí? Aunque San Francisco de Asís, que es uno de los santos más brillantes que ha tenido la iglesia, decía que él creía en Dios mamá. Y eso es eminentemente bíblico. Un papá mamá. La Biblia dice, Dios es un papá con vientre. Un papá mamá. ¿Cómo decía San Francisco? San Francisco se refería a Dios como su madre, Dios madre. Que Dios no tiene género. ¿Eso por qué lo digo? Porque la oración de adoración no es otra cosa que decirle a Dios que uno lo ama. Y es esa experiencia de sentirse tierra ante Dios. Está la oración de adoración en donde yo le digo a Dios, Señor, yo te amo, te quiero amar más. Está la adoración en que ese amor se transforma en pequeñez, en el que yo miro a Dios y miro toda la creación y la actitud de la oración es el silencio. La actitud de la oración es la contemplación.
es el quedarse callado ante la omnipotencia de Dios. Es como cuando uno le pasa algo y queda embobado. Por eso la oración de adoración también te lanza al silencio. Volvemos otra vez al silencio interior. Porque cuando tú empiezas a meditar todo lo que Dios te ha amado, cuando tú empiezas a meditar todo lo que Dios ha hecho por ti, tú te quedas sin palabras. Rompe la barrera de la palabra. El hebreo tenía prohibido mencionar a Dios. Esa es una actitud de adoración. Entonces el escritor sagrado, se llamaban amanuenses, los hebreos que se dedicaban a transcribir en hebreo la Biblia, cuando llegaban al nombre de Dios, se saltaban las 4 letras del nombre de Dios, el tetragrama. Y entonces el lector en la sinagoga, cuando cantaba, porque la Biblia se cantaba en la sinagoga, y llegaba al nombre de Dios, hacía una reverencia. Y todo el mundo hacía una reverencia. Allí estaba el nombre de Dios que no tenía palabra. Silencio. Adoración. La oración que a Dios más le gusta es la oración de adoración. Por eso es que ante la adoración al Santísimo ocurren tantísimos milagros. La oración más milagrosa que hay es la adoración al Santísimo. ¿Cuántos milagros han ocurrido ante Jesús sacramentado? ¿Cuántos milagros han ocurrido ante la Santa Eucaristía? Ante la Santa Hostia. Solamente con decirle: Señor, yo te amo. Y eso, decirlo, pero fíjese que es todo un proceso. Para yo poder decirle a Dios: Señor, yo te amo, tengo que haber escuchado. Tengo que haber... Y ese Señor, yo te amo, implica también un deseo de cumplir sus mandamientos, de obedecerle. Audire, obediencia, actitud de escucha. La obediencia es escuchar a Dios. Fíjese que pareciera que es un círculo vicioso, que hay conceptos espirituales que están entrelazados. Pudiéramos pensar en la imagen de un átomo, ¿sí?, donde hay líneas que se entrecruzan y en el centro está el amor de Dios. Silencio, escucha, desierto, adoración. Esa es la casa sobre la cual se construye la roca. Esa es la casa sobre la cual debemos construir nuestra vida cristiana. Y en la adoración, fíjese una imagen interesante. Y es la luz que ilumina la oscuridad. El Jesús que se ilumina ante la presencia de Dios, luz, Kadesh, iluminación, llama que muestra lo oscuro. Ante la presencia de adoración,
se ilumina el pecado. No es que no está. Ahí está, escondido. Y Dios lo ilumina para que te duela. Para que puedas arrepentirte. Para que puedas cambiar. Para que puedas emprender un camino de conversión. Para que puedas ser mejor. Allí es donde surge la conciencia del pecado. ¿Cuál es nuestra debilidad? Quizás en la iglesia. Como práctica pastoral, nosotros aplicamos la inversa y empezamos por la norma. No te vistas así, no peques de tal forma, no hagas este pecado. Enseñamos primero los mandamientos a los niños antes de enseñarle a amar a Dios. Y los 10 mandamientos no tienen sentido sin el amor a Dios. No tienen ningún sentido. Porque todo nace del amor. Entonces, ahora nos vamos a preparar para un momento de oración ante Jesús sacramentado. Es un momento en el cual le vamos a decir a Jesús, primero vamos a tomar nuestra conciencia de nuestra pequeñez ante Dios, el Dios que ha creado, el Dios que me ha dado la vida, el Dios que resucitó ante los muertos, el que resucitó de los muertos, el que nos envió a su Hijo Jesús, el Dios que me ha llamado. Y el Dios que me ha llamado a algo, porque Dios no nos llama a todos para lo mismo, pero a todos Dios nos llama para algo. La experiencia, fíjese, en la experiencia de adoración ocurre la sanación. No hay mente más ruidosa que la del corazón de un hombre herido. Está su herida allí gritándole continuamente. Y en la adoración podrá alcanzar el silencio. Le pedimos pues a Dios, su Espíritu Santo, que nos prepare para la adoración, que nos prepare para un contacto con Él. Que así que no nos pase como los discípulos que tuvieron miedo de la presencia de Dios. Que Dios borre en nosotros, aleje el espíritu de miedo, para decirle al Señor, Señor, te amo. Que en el silencio podamos escuchar.
en el escuchar podamos obedecer. Señor, que a través de la adoración nos vayas capacitando para el servicio. Que podamos entender tu plan de salvación para cada uno de nosotros. ¿Por qué me tienes, Señor, en esta vida? ¿Para qué me has llamado? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué me pides? Para yo poder ser consecuente con ese amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos dirigimos a la capilla.